Hola, buenas, Dios les bendiga, amados hermanos. Estoy realizando este vídeo porque recientemente terminé una materia de, de introducción al Antiguo Testamento, de eso era la materia, en un seminario en el que me encuentro estudiando. Y el libro de la materia que dimos era conociendo a Jesús a través del Antiguo Testamento. Y voy a decir el título completo mejor, conociendo a Jesús a través del Antiguo Testamento, redescubriendo las raíces de nuestra fe. El autor es Christopher J. H. Wright. La verdad que me gustó bastante, todo bien detallado, todo bien explicado. Y como en el seminario nos mandan a los alumnos hacer una práctica oral por cada materia, pues aquí estoy yo realizando esta tarea, ¿no? Pero también la quería hacer para bendecirles, ¿vale? No simplemente como un simple estudio o como una simple tarea, sino para bendecirles porque, como vuelvo a decir, me gustó bastante y el Antiguo Testamento es algo que no solemos apreciar, que lo vemos como algo aburrido, con viejas historias, como algo que tiene que ver para nosotros, de qué nos habla, si eso ya pasó hace mucho, ¿no? Viejas historias, ¿no? Y a veces como pesado, como madre mía, como espesito, ¿no? El Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento lo vamos a ver en estos momentos que es muy importante. Y el autor, y el autor en el libro que os acabo de nombrar empieza con Mateo 1. ¿Oh? Curioso. O sea, el libro, como he dicho, Conociendo a Jesús a través del Antiguo Testamento, empieza con Mateo 1. El autor de Mateo 1, no, de Mateo, perdón, del primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. Y empieza con una genealogía, ¿no? Y escribe para los judíos. Eh, Les muestra, ¿no? A los judíos, quiere mostrarles que Jesús, que es el Mesías, es, era hijo de David e hijo de Abraham, ¿no? Y eso lo podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento si hacemos un recorrido, ¿no? Por todo el Antiguo Testamento. Y podemos dividirlo, digamos, en tres secciones, ¿no? Eh, Como hace, digamos, aquí, ¿no? En la genealogía en Mateo 1. Está desde Abraham hasta David, desde David hasta el exilio babilónico y desde el exilio babilónico hasta Jesús, perdón. Y solamente entenderemos bien a Jesús, ¿no? A la luz del Antiguo Testamento, ¿no? A la luz de esta historia, porque Él la complementa, Él la hace completa y lleva hasta su climas. Porque Jesús no era un simple niño que como cada 25 de diciembre universalmente celebramos, ¿no? La Navidad, el nacimiento de Jesús. Jesús no comienza su historia en un pesebre cuando nació. No. Jesús, Él es la historia. Él es el creador de la historia y la historia habla de Él. Una historia que empezó hace muchos siglos, ¿no? Y como he dicho, a la vez el creador de la historia. Era necesario que nacería el Mesías, porque todos sabemos que Adán y Eva pecaron, hicieron caso a la serpiente, y la condenación del pecado fue a todo ser humano. No hubo ningún ser humano, ninguna persona capaz de solucionar la situación, sino solamente Jesús, que vino, sí, en el nacimiento en el pesebre y muriendo en una cruz y resucitando. Pero él fue capaz de solucionar esta situación porque él tuvo una obediencia completa, porque él nunca pecó, porque él, Jesús, cuando vino a esta tierra, fue perfecto, sin pecado, no como nosotros.
no como nuestros antepasados, no como los que han de seguir. No seremos 100% perfectos. Por eso necesitábamos a Jesús, el Mesías. Era necesario para que restaurara y nos liberara. El Antiguo Testamento está lleno de tipos y antitipos, de símbolos, de analogías, etcétera. La tipología es un modo de ayudarnos a comprender a Jesús a la luz del Antiguo Testamento. También nos muestra los pactos, las promesas y profecías cumplidas en Jesús y en eventos futuros que viviremos gracias a Cristo en sí, gracias a su amor y obediencia. Ya, se vuelvo a decir, nunca pecó. Y Mateo lo que estaba mostrando a los judíos y quería demostrarles, primero, aparte de que era el Mesías, que Jesús, ¿no?, como dice las Escrituras, era un judío real, ¿no? Porque en la sociedad judía, lo va a leer, en la sociedad judía las genealogías eran una forma importante de establecer el derecho de pertenencia a la comunidad del pueblo elegido por Dios. Es precisamente la condición judía de Jesús y sus profundas raíces en las escrituras hebreas las que nos ofrecen la clave más esencial para comprender quién fue, por qué vino y qué enseñó. También mostró que Jesús, ¿no?, quería mostrar, era un hombre real, hijo de Abraham. La historia de Abraham, si no me equivoco, la podemos hallar empezando desde Génesis 12, ¿no? Abraham está a la cabeza de la nación particular de Israel. Israel fue un pueblo instrumento por Dios, un pueblo elegido por Dios, ¿no?, para bendecirlo, para usarlo, y no solamente iba a recibir las bendiciones ellos, sino que iban a ser un instrumento para las demás naciones. Y eso lo iré diciendo más adelante, ¿vale? Abraham está a la cabeza de lo que he dicho, de la nación particular de Israel y de su historia única. Existen una visión y una perspectiva universales para él y para ellos. Una nación para favorecer a todas las naciones, un pueblo el cual iban a traer bendiciones al resto de la humanidad, un hombre particular, pero con una significancia universal, ¿vale? En la lista de genealogía podemos ver 4 nombres, 4 mujeres. Lo tenemos entre los versículos 3 al 6. Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Todas eran, desde un punto de vista judío, extranjeras. Que así subraya la implicación de que Jesús era el heredero de Abraham, así como de su promesa universal. Jesús, el judío, y el Mesías judío tenía sangre gentil. También Jesús era hijo de David. Y respalda esto Mateo trazando la ascendencia de Jesús a través de la línea real de los monarcas que descendían de David y que gobernaron sobre Judá. Y lo vemos desde los versículos 6 al 11. Sería a través del hijo de David, del heredero de la promesa divina hecha a David, que se cumpliría la promesa hecha al propio Abraham. Incluían la expectativa de que la llegada del verdadero hijo de David coincidiría con la intervención del propio Dios para establecer su reino. Significaría el reinado de la justicia de Dios, la liberación de los oprimidos, la restauración de la paz en la humanidad y en la propia naturaleza. La misión del Mesías estaba relacionada con la unificación de las naciones. Y más cosas podemos aprender de Jesús. Que Jesús es el final del tiempo de la preparación, ¿no? Vamos a leer en versículo 17. Así que hubo en total 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Desde el pacto fundacional con Abraham hasta el establecimiento de la monarquía bajo David, desde David hasta la destrucción y pérdida de la monarquía durante el exilio babilónico, y desde el exilio hasta la venida del propio Mesías, que era el único capaz de ocupar el trono de David. El Antiguo Testamento está plagado de esperanzas futuras. Mira más allá de sí mismo hacia un fin esperado. Pero Jesús es también
no solamente el final del tiempo de la preparación, sino que Jesús es también un nuevo comienzo. De modo que un autor tan cuidadoso como Mateo use la palabra la Génesis, origen. Es algo claramente deliberado. Mediante ese eco del libro de Génesis se pretende que nos demos cuenta de que la llegada de Jesús, el Mesías, marca un nuevo comienzo. Dios está haciendo las cosas nuevas. Por tanto, Jesús no es solo el fin del principio, mirando hacia atrás, también es el principio del fin, mirando hacia adelante. A muchos, yo lo reconozco, que a muchos como que el Antiguo Testamento se nos ha hecho pesado. No les gusta, que se trata de viejas historias, que es un poco aburrido, ¿no? Como que parece, ¿no? Pero el Antiguo Testamento es importante. El Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Nuevo Testamento habla mucho, nombra mucho sobre el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es abrogado, ni es reemplazado. Es la base del Nuevo Testamento. Y como lo he dicho, el Nuevo Testamento está llenado de citas del Antiguo Testamento. Y vamos a ello, ¿vale? Más que teoría, como he dicho, pero teoría bíblica, vamos a la Biblia, ¿vale? Voy a buscar Colosenses 1, del 15 al 20, porque esto tiene que ser corroborado. Esto no es porque lo diga yo, y es cierto, ¿no? O esto es porque algún profesor o incluso el autor del libro que os he nombrado al principio, bueno, ya está. No es creérselo sin más, ¿no? El autor lo hizo muy bien porque detalló y puso muchas citas bíblicas, eso es lo importante. La Biblia tiene que corroborar que lo que decimos es cierto. O sea, nosotros tenemos que ir conforme a la palabra de Dios. Y vamos a ver en Colosenses 1, versículo 15 al 20, como dice, y lo dice de Jesús, ¿vale? Estoy leyendo y voy a leer en la versión, nueva versión internacional. Cada uno, no se preocupe, puede leerlo en otra versión en sus casas, pero tengan por seguro que va a decir lo mismo. Colosenses 1, 15 al 20. Y esto dice sobre Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él, con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Vemos aquí que Jesús no comenzó su historia naciendo en un pesebre. Jesús es el creador de la historia, ¿no? Vamos a ver en Juan, capítulo 1, cómo habla también de Jesús. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. En el principio, y esto lo dice por Jesús, ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Volvemos a ver, el Creador. Jesús, Dios. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Juan 1:45. Dice así: Felipe buscó a Natanael y le dijo:
hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió, ¿quién? Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. O sea, el Antiguo Testamento. Lucas 24, 44. Vamos a buscarlo, ¿vale? Porque ahora lo que quiero utilizar principalmente es Biblia para corroborar todo y que veamos la importancia, de verdad, que tiene el Antiguo Testamento. Para que no se nos haga pesado, que no se nos haga espeso. Que el Antiguo Testamento es maravilloso porque habla de Jesús. Lucas 24, versículo 44, dice así. A ver si lo encuentro aquí. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí. Eso lo decía Jesús. Acerca de mí se tenía que cumplirse. Que estaba escrito ya en ¿dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento anuncia de antemano a Cristo. Génesis 3:15. Aquí es cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué dice en Génesis 3:15? Génesis 3:15 dice: pondré enemistad, esto es una profecía, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y si ahora vamos, Génesis 3:15, primer libro del Antiguo Testamento. Ahora vamos a Romanos 16:20. Vamos a Romanos 16:20. Que dice, muy pronto, veamos cómo se conjuntan estos versículos, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes, que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Vemos que la simiente que iba a acabar con la serpiente era Jesús, ¿de acuerdo? En Gálatas 3:8. Vamos para Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Esto es una promesa que hizo a Abraham. Y no era el venir a los gentiles. No, nosotros somos gentiles, ¿no? Bueno, si igual me estás viendo y tú eres judío, vale, pero no era el plan B el salvar a los gentiles. Era un propósito que siempre estuvo en el corazón de Dios. Hacer un pueblo, ¿no? Tanto de judíos, tanto de gentiles, ¿vale? Solamente un pueblo, su iglesia. Ya uno no era ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Un solo cuerpo, una sola iglesia, la esposa de Cristo, ¿vale? El Antiguo Testamento anuncia de dónde nacería, la entrada triunfal, su muerte y la resurrección. El arca de Noé, por ejemplo, que esa historia se la saben sobre todo también hasta los niños, es un ejemplo de la salvación. El que entra por la puerta. Vemos que en el arca de Noé Dios le dice que iba a haber un diluvio, que iba a destruir la tierra y que creara un arca y metiera animales de par en par, ¿no? Un macho y una hembra, y que metería a su familia. Y él mientras
pues él lo que hacía es predicar el mensaje de Dios, de que iba a haber un diluvio, de que creerían en él, ¿no? Y eso simboliza ahora que el que entra por la puerta, el que entrare por la puerta del arca, sería salvo, se salvaría de tal diluvio. Y es Jesús, la puerta. Que si entramos por esa puerta, seremos salvos. ¿De acuerdo? Vemos también tipos como José, que fue mano derecha del faraón, pero no le fue tan bonito al principio. José fue vendido por sus hermanos. Pues tenemos un tipo que Jesús fue vendido también, traicionado por Judas. La roca donde bebían en el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, y cuando estaban caminando por el desierto, antes de llegar a la tierra prometida, Dios les proveía de maná. El maná es una simbología de Jesús. También Dios les daba de beber de la roca de vida. Y esa roca es una simbología de Jesús también, que podemos ver en el Nuevo Testamento. De verdad que si estudiamos bien, como debemos de estudiar el Antiguo Testamento, como debemos de escudriñarlo y como debemos de ver, de verdad que no nos parecerá un libro aburrido, unos libros aburridos, de unas historias viejas. Veremos a Jesús, ¿vale? Jesús no solamente está en los 4 evangelios, Jesús está a lo largo del Antiguo Testamento. Nos muestra que Jesús, su soberanía, su amor, nos muestra todo su ministerio, todo ese trabajo que hizo y que realizó y que llevó a cabo y se completó en Jesús, en el Mesías, aquí en la tierra, en la cruz y en la resurrección. Y eso todo lo hizo por amor hacia ti, por amor hacia mí. Y eso debemos de saber apreciarlo. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Y no solamente, vuelvo a repetir, no solamente habla de Jesús los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Antiguo Testamento también habla de Jesús. Y al igual que nos enamoramos de Jesús cuando leemos los evangelios, nos debemos de enamorar del Jesús también, de Jesús nombrado en el Antiguo Testamento, porque es el mismo Jesús. Tenemos que ver todo su esfuerzo, toda su soberanía, toda su paciencia, toda su misericordia, todo su amor, toda su bondad, todo lo que Él ha realizado por su pueblo, Y quiero terminar para que veamos así rápidamente, ¿de acuerdo? Les voy a mostrar, déjenme un ratito, les voy a mostrar a Jesús con ejemplos muy cortitos de cada libro del Antiguo Testamento, cómo y dónde se puede hallar a Jesús. Enamórate más de Jesús. Un tontito. Lo que quiero mostrar con esto es que nos tenemos que enamorar más de Él. Porque Jesús es maravilloso. Es increíble, es extraordinario. Vamos a ver dónde lo tengo aquí. ¿De acuerdo? En Génesis. Préstenme ahora mucha atención. En Génesis, Cristo
es el creador, la simiente, el arca, el carnero de Abraham. Dios le pidió a Abraham una prueba, sacrificar a su hijo Isaac, y luego le proveyó de un carnero, al que se sabe la historia. Pero ahí vemos también un poco a Jesús, ¿no? Un padre, pongámosle Dios, poniendo en sacrificio a su hijo, ¿no? En Éxodo, el Cordero Pascual y el tabernáculo. En Levítico, nuestro sumo sacerdote. En Números, Él es la nube de día y el fuego de noche. En Deuteronomio, es el profeta mayor que Moisés. En Josué, capitán de nuestra salvación. Jueces, nuestro juez y dador de la ley. En Ruth, nuestro pariente redentor. El primer libro y segundo de Samuel, nuestro profeta fiel. En Reyes y en Crónicas, nuestro rey que gobierna. En Esdras, nuestro escriba fiel. En Nehemías, Él es la restauración. En Esther, nuestro Mardoqueo. En Job, nuestro redentor que vive. En Salmos, Jehová nuestro pastor. En Proverbios, nuestra sabiduría. En Eclesiastés, el predicador. En Cantares, nuestro amado, nuestro esposo, la rosa de Sarón, el lirio de los valles. En Jeremías, nuestro profeta que gime. En Lamentaciones, nuestra fidelidad, consolación. En Isaías, admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. En Ezequiel, maravillosa figura de 4 seres vivientes. En Daniel, Él es el cuarto hombre en el horno de fuego y la piedra cortada. En Oseas, esposo eterno. En Joel, el bautizador en el Espíritu Santo. En Amós, el que lleva nuestras cargas. En Abdías, Él es nuestro Salvador. En Jonás, Él es el perdonador misericordioso. En Miqueas, el Rey que será Señor. En Israel, y será nuestra paz. En Nahum, nuestro mensajero de hermosos pies y nuestro vengador. En Habacuc, el evangelista que proclama el arrepentimiento. En Sofonías, Él es el Señor poderoso para salvar. En Ageo, el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías, futuro rey de Sión y el manantial abierto de la casa de David. En Malaquías, el sol de justicia. Vemos que en todos los libros del Antiguo Testamento está Jesús. Y a mí este libro que di en la materia del seminario, la introducción al Antiguo Testamento, me gustó y fue de provecho personal y ministerial para mí. El libro me ayudó mucho a ver más aún a Jesús en el Antiguo Testamento. Y me ayudó a apreciar más cada libro de las Escrituras, porque muchas veces, como he dicho, se puede pensar que aburridos los libros o qué complicados, ¿no? Y no. O qué quieren decir esto, ¿no? Para mí, o qué quiere decir esto que no entiendo. Y lo que me enseña este libro que estudia la materia, ¿no? Sobre todo, y me ha animado, y que es que todos los libros, como ya sabía, pero todos los libros del Antiguo Testamento, pues es mirar a Jesús, ¿no? Mirar siempre su perfección, su bondad, su misericordia, su amor. Uno puede enamorarse también leyendo el Antiguo Testamento, ¿no? Enamórate más de Jesús. Yo no sé si ya estás convertido o no, si eres cristiano o no. Si eres cristiano, enamórate más de Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús. De un Jesús que pagó en la cruz por ti y por mí. Y si no eres cristiano, te lo digo, Jesús pagó por ti también, por tus pecados. Y Él solamente nos pide una cosa, ¿vale?
He sido muy rápido porque dar todo el Antiguo Testamento y ver sitio por sitio, versículo por versículo y estar leyéndolos y estar enseñando toda la historia llevaría muchísimas horas, muchísimos días, muchísimos meses, de verdad. Pero él tuvo un pacto con Abraham, con David, ¿no? Y tuvo pactos incondicionales que esperaban respuesta, ¿no? O sea, respuesta que esperaban responsabilidad. Pero los pactos son incondicionales, ¿por qué? Porque salió de él, salió de Dios, salió de Jesús. Él no se debía a ninguna autoridad. Él se debía a sí mismo, a su palabra, ¿no? Por eso incondicionales, porque si hubiera sido por nuestra parte, de verdad, Jesús no hubiera muerto en la cruz. O sea, todo se hubiera roto si sería cumplir su parte, la de Dios, y cumplir nuestra parte, olvídate. Menos mal que fue pactos incondicionales y que Dios es maravilloso en misericordia y que aunque su pueblo fuese infiel y aunque nosotros desgraciadamente tengamos momentos de infidelidad con Dios, Él permanece fiel. Pero como he dicho, pide una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es obedecerlo y ser fiel. Y si tú no eres cristiano, Él te perdona tus pecados. Arrepiéntete de una manera genuina, que Él te perdona. Da igual lo que hayas hecho. No hay nada imposible para que Dios no te pueda perdonar por medio de la sangre de Jesús, por medio de su sacrificio. Así que te animo, tú que no eres cristiano, enamórate de este Jesús. Y que la Biblia, no solamente el Antiguo Testamento, no te parezca aburrida. Habla de un ser maravilloso, del mejor personaje de la historia, del mejor ser de la historia, de la mejor persona de la historia de la humanidad, de Jesucristo, aquel que murió en la cruz por amor, por nuestros pecados y por los tuyos. Dios os bendiga, espero haber sido de edificación. No tengo nada más que decir, así que aprendamos a leer cada libro de la Biblia, a escudriñarlo, a ponerle ganas y a ver Jesús en todos los libros de la Biblia, porque Él está en todos los libros. Enamórate más de Jesús. Amén. Dios os bendiga.